Ya. Hola, Una buenas cámara tardes oculta. a todos y a todas. La nueva tecnología, la nueva normalidad nos hace hacer estas cositas. Así que bueno, me presento nuevamente, soy Ayelen Mangas. Del otro lado lo tenemos a Tomás Labrador. Bienvenido, Tomás, a este encuentro Hola, virtual. buenas tardes. ¿Estás bien, Tomás? Sí, sí, Bueno, perfecto. perfecto. Eh, bueno, como contaba hace un ratito, hoy nos convoca la historia de la familia Labrador, la historia de la familia de Tomás y la historia de Tomás también, que es una familia que atravesó dos dictaduras, por un lado la española, la dictadura de Franco, y por el otro lado la Argentina, acá con la dictadura cívico-militar en nuestro país. Así que Tomás, te doy la palabra y te agradezco en nombre de la comisión por tu presencia acá y por darnos esta oportunidad de escuchar tu historia en primera persona. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me pidieron que cuente un poco la historia de mi familia, así que bueno, eh, mi abuelo Víctor Labrador y mi abuela Esperanza Pérez llegaron a la Argentina en el año 50, viniendo desde España. Acá vinieron directamente a Rosario, se establecieron en Rosario, tenían algunos parientes, algunos familiares y algunos conocidos que ya se habían establecido acá en la ciudad. Ellos eran de la zona de Salamanca, más precisamente de San Esteban de la Sierra, así que bueno, eligieron la ciudad de Rosario para establecerse. Cuando llegaron tenían tres hijos, el mayor, Tomás, una hija, Manoli, Palmiro, mi padre, y aquí nació en el año 51 el cuarto hijo, Miguel Ángel. Bien, se establecieron acá en la ciudad, como cualquier familia, digamos, inmigrante, intentaron ganarse la vida, criar a los hijos con mucho esfuerzo. Pudieron establecerse, consiguieron establecerse. Los hijos, digamos, estudiaron acá, obviamente, pudieron hacer la escuela. Después, en el caso, por ejemplo, de mi padre, él decidió seguir estudiando, así que se inscribió en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad de Rosario, en Ingeniería Química. En la década del 70, la familia tenía una pequeña empresa familiar dedicada a la confección de calzado, donde trabajaban todos los miembros de la familia. Se distribuían, digamos, las diferentes tareas que les tocaban. Sí, a mí también me quedó. Bien, sigo, ¿no? Bueno, digamos, de mi tío Miguel Ángel y de mi padre, de Palmiro, como era, digamos, bastante común en la época entre los jóvenes, ellos comenzaron con militancia política en la Juventud Peronista Miguel Ángel y en la Juventud Universitaria Peronista mi padre. Yo nací en el año 74 y bueno, llegado el golpe en el 24 de marzo del 76, digamos, de alguna manera comienza también la preocupación en la familia por la cuestión de las persecuciones políticas
políticas que ya eran digamos, muy fuertes. Ya, digamos, había conocidos que o en algunos casos habían sido asesinados o habían sido detenidos. Por lo que me cuentan, digamos, la intención tanto de mi abuelo como de mi abuela era que tanto mi padre como mi tío se exiliaran, se fueran a España. Ese fue el ofrecimiento en particular que les hizo mi abuelo, a lo que ellos se rehusaron, digamos, dijeron que no, que se quedaban de alguna manera enfrentando a la dictadura con sus compañeros. Bueno, llegó el mes de septiembre. Miguel Ángel hacía, digamos, dentro de la función del trabajo que le tocaba, era el de hacer, digamos, de viajante o cobranzas para la empresa. Viajó a Paraná y perdieron comunicación con él. Lo habitual era que todos los días llamara por teléfono a la noche para dar las novedades del trabajo y también para comunicarse, digamos, con la familia. Como no llamó, digamos, comenzó la búsqueda por parte de la familia, a la que, bueno, se abocaron todos, pero sin resultado. Realmente no se consiguió en ese momento y no obtuvimos nunca ningún testimonio ni ningún dato acerca de qué había ocurrido qué ocurrió con Miguel Ángel, ¿no? O sea, lo último que sabemos es eso, que él había viajado a Paraná y que perdimos contacto se perdió contacto con él. Bueno, la familia comenzó, sí. De Miguel Ángel hasta el día de hoy no saben nada. No volvimos a tener ningún tipo de noticia acerca de qué había ocurrido con Miguel Ángel, digamos, desde ese momento, ¿no? Así que, bueno, la familia hizo, digamos, todo lo que hacían todos los familiares en ese momento, tratar de recurrir a las autoridades, a conocidos, a ver a quién podía brindar algún tipo de información, a lo que, bueno, no hubo posibilidad de conseguir una respuesta de parte de las autoridades tampoco. Y bien, llega el mes de noviembre. El 10 de noviembre hay digamos, un recorrido, una caravana de la patota de la policía de la provincia de Santa Fe, a las órdenes del ejército, donde pasan por la casa de mis abuelos, que vivían en donde tenían también el obrador o la fábrica. Pasaron también por la casa de la hija de mis abuelos, de mi tía. Y ahí les dijeron que, bueno, que también habían ido a la casa de mi padre, ¿no? Que él estaba con su pareja, digamos, ya no estaba separado de mi madre, ¿eh? Bueno, eso fue lo que se supo. Los golpearon mucho, tanto a mi abuelo como a mi abuela. Esto fue de madrugada, digamos, recuerdan que fue alrededor de las 2, 3 de la mañana. Bien, cuando se fue la patota de la casa de mis abuelos, mi abuelo agarró el auto y le dijo a mi abuela que iba a la casa de mi padre, de Palmiro. No tuvo noticias mi abuela hasta que cuando se hizo de día, digamos, se animó a salir de la casa y fue a la casa de mi tía. Desde ahí, digamos, se trasladaron hasta la casa de mi padre. No pudieron llegar porque había un fuerte operativo en los alrededores como era habitual en la época, ¿no? Se hacía
un cerco alrededor de la vivienda que iba a ser atacada, digamos, de alguna manera, y no pudieron llegar. Y finalmente les dan la información de que, bueno, que había 3 personas que habían sido asesinadas, ¿no? Mi padre, Palmiro, mi abuelo Víctor, y Graciela Coates, que era la pareja de mi padre. Lo único que les permiten es, desde la morgue, ir directamente a reconocer los cadáveres y de ahí al cementerio. No les permitieron hacer ningún tipo de ceremonia ni de velatorio ni nada. Y luego con la comunicación, digamos, a través del consulado, del cónsul Montesinos en ese momento, de que al resto de la familia que quedaba, que era, digamos, mi abuela, y su hija, Manoli, con su marido y 2 hijas, y otra tía mía y su hija. Esta tía es Graciela, que era viuda de el hijo mayor de mis abuelos, de Tomás, que había fallecido en un accidente laboral, digamos, años antes. Así que bueno, les dan 24 horas para irse del país, porque a partir de ese momento no garantizaban su seguridad. Bueno, con lo cual, con toda la familia todavía en shock y en la situación en la que se encontraban, juntaron lo poco que tenían y se exiliaron con la ayuda del cónsul Montesinos, que bueno, siempre, mi abuela siempre lo recordó con muchísimo cariño y con mucho agradecimiento, ¿no? Por la actitud que tuvo. Él los acompañó hasta Buenos Aires. Mi abuela y mi tía tomaron un avión para irse. El resto de la familia se fueron en barco. Todavía había, digamos, líneas de barco que hacían el trayecto, así que decidieron hacerlo de esa manera para que tuvieran tiempo también de preparar la llegada del resto de la familia, ¿no? Que entre las que había 3 nenas, que son mis primas, ¿no? La mayor tenía en ese momento 14 años, la otra 5 y la otra 3, ¿no? O sea, que muy chiquitas. Bueno, eso fue, digamos, esa parte, digamos, previa. Mi abuela, desde ese momento, llegaron a España, se instalaron también en la zona de Salamanca, que es la zona de donde ellos provenían. Y mi abuela no duró ni 6 meses en España, que se volvió porque ella todavía estaba a la búsqueda de Miguel Ángel, ¿no? Que estaba desaparecido. Así que desde ese momento volvió otra vez a continuar en la búsqueda. Se unió a las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Al principio viajaba todas las semanas junto con otras madres de acá de Rosario a Buenos Aires, a la ronda, y a reunirse con las madres. Y acá en la ciudad de Rosario comenzaron a reunirse, a militar en familiares de detenidos desaparecidos en ese momento, ¿no? Todavía no se había conformado la Asociación de Madres de la Plaza 25 de Mayo, que son las madres de Rosario. Fue la fundadora, una de las fundadoras. Sí, participó, digamos, no sé si fue del primer núcleo, el primer grupo fundador, pero sí que participó desde un comienzo de las madres, y periódicamente, cuando estaba en Argentina, y sobre todo en ese primer momento, periódicamente viajaban si no era semanalmente, cada 15 días viajaban junto con otra madre, por ejemplo con Nelma Jalil, que eran muy unidas, digamos, que incluso ya eran
amigas de la familia, digamos, desde antes del golpe, ¿no? Viajaban a Buenos Aires y acá en Rosario militaban en familiares, digamos que fue el primer núcleo que podemos llamar de familiares que se nucleó como organismo de derechos humanos en la ciudad de Rosario. Tomás, te interrumpo un segundito y vamos a ver si vamos a poder reconectarnos otra vez porque se te escucha perfecto, pero vemos tu imagen congelada y es una pena. Bueno, bien, dale. Cortamos un poquito para reconectarnos. Y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada que harán que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, tengo la vida. Y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada que hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Hola, bueno, acá regresamos. Perdón las interrupciones, pero bueno, hay cosas técnicas y de la nueva normalidad que nos exceden un poquito. Ojalá este encuentro lo podamos hacer pronto de otra manera, un poco más cercana. Bueno, Tomás, perdón que te interrumpí en el medio de tu historia. Me estabas contando que bueno, tu abuelo viajó a España y después enseguida volvió acá. Yo leía que ella venía para acá todos los 24 de marzo. Sí, siempre, ya te digo, desde el 77, que fue la primera vez que vino, y se quedaba temporadas largas, mínimo, sobre todo al principio, cuando ella era más joven y tenía más, digamos, más posibilidades, digamos, de estar acá. Venía, a lo mejor se quedaba en alguna ocasión, se quedaba 1 año, 2 años, siempre activa, ¿no? Tanto en la militancia de las madres como en las posibilidades de que fueran a surgir de
algún tipo de comunicación acerca del paradero de Miguel Ángel, ¿no? Ella incluso llegó a meterse en el despacho de Galtieri, que era el jefe del segundo cuerpo de ejército en ese momento. Eso, bueno, ella cuenta que estuvo en la puerta, digamos, todos los días hacían la cola, digamos, en la sede del segundo cuerpo de ejército, está en el centro de la ciudad, ahora está el Museo de la Memoria funcionando ahí. Y que todos los días era lo mismo, ¿no? Las tenían esperando a los familiares todo el día, hasta que llegaba un momento que cerraban las puertas y le decían, bueno, que no las iban a poder atender, que estaba muy ocupado. Y en una de esas ocasiones ella, antes de que cerraran la puerta, se metió adentro del edificio, se negó a salir y finalmente Galtieri la recibió. Ella lo que cuenta, bueno, que tuvo ahí un diálogo con Galtieri, donde ella le pidió por el paradero de Miguel Ángel. Ella cuenta que vio que en el escritorio tenía como una especie de libro de contabilidad con nombres, y al lado de los nombres, en algunos casos había cruces. Bueno, ella dice que vio los nombres de Víctor y de Víctor Labrador y de Palmiro Labrador, ¿no? De mi abuelo y de mi padre, con una cruz al lado. Y vio el nombre de Miguel Ángel, que no tenía esa cruz, entonces ella le hizo pensar que era posible que estuviera con vida. Y bueno, tuvo un diálogo que ella lo contaba, digamos, como que, bueno, no le importaba nada en ese momento, le daba lo mismo lo que pudiera ocurrir. Ella le dijo que, bueno, Galtieri le dijo que, le dijo, bueno, mire, señora, sus hijos eran montoneros, pero lo de su marido fue un error lamentable y tal. Bueno, ella le dijo, mire, devuélvame a Miguel Ángel, y lo demás puede ser que se lo perdone, ¿no? Eso fue el diálogo que ella dijo. Y bueno, con lo que Galtieri insistió, no, bueno, pero mire, señora, sus hijos eran montoneros. Entonces, bueno, mi abuela le contestó, mire, si todos los montoneros son como eran mis hijos, que vivan los montoneros, ¿no? Ese fue el diálogo que tuvo con Galtieri. Y bueno, ella incluso cuenta que lo agarró de la solapa, ¿no? Reclamándole por la familia. Eso te iba a preguntar porque leí esto, que ella lo agarró de la solapa y... Sí. Era verdad. Esperanza era muy impulsiva, era de hacer cosas que, que por ahí nos sorprendían en algunos momentos y que bueno. No, hay anécdotas muy... ¿Qué haríamos sin, ¿no? ¿Qué haríamos sin el coraje y la valentía de estas mujeres, que son nuestras madres y nuestras abuelas? No, realmente... Nuestra historia sería otra, así que bienvenidas sean los impulsos y esa valentía y ese amor por la historia, y por la sociedad. Además que estábamos hablando, ¿no? En la época, o sea, todavía en plena dictadura, no había ni siquiera llamado o posibilidad de que se llamara a elecciones en ese momento, ni nada por el estilo. La dictadura todavía estaba fuerte. Y hay mucho valor y mucho coraje. La verdad que sí, ¿no? Todas las madres de alguna manera coinciden en eso. No nos importaba qué nos pudieran hacer a nosotras, qué nos pasara, sino que, bueno, queríamos respuestas por nuestros hijos. De hecho, hay, bueno, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Susana Villaflor, fue desaparecida, ¿no? Así que, bueno. Y digamos, ahí comenzó ese recorrido, ¿no? de mi abuela, que lo hizo hasta el último día hasta que el último día de su vida no dejó de buscar a su hijo, por supuesto, y de militar, ¿no? Siempre vino los 24 de marzo, estaba acá en Rosario para la marcha, mientras pudo. Ya al final
le costaba mucho caminar, le costaba mucho desplazarse, ya le resultaba muy difícil participar, digamos, o hacer la marcha completa, tal como se hace acá en la ciudad, pero bueno, igualmente venía y participaba. Así que, perdón, bueno, yo me integré, digamos, yo siempre viví esa situación, ¿no? O sea, de ver a mi abuela lo que hacía al principio a mí como chico, ¿no? Me resultaba, digamos, me resultaba algo en principio que no terminaba de comprender qué había pasado. ¿Cuántos años Después, tenías vos? y yo cuando en el 76 tenía casi 3 años. En noviembre del 76 tenía casi 3 años. Yo soy de enero del 74, así que todavía no había cumplido los 3 años, ¿no? Y bueno, después, de a poco con el tiempo, fui tratando de comprender y tratando de ir recomponiendo también una situación, ¿no? Yo no era capaz de conscientemente darme cuenta, pero realmente había sido, en lo personal, un cimbronazo importante. De pronto, no solamente porque, bueno, de pronto no está más tu padre, sino que no está más todo un grupo familiar. Es decir, yo, si bien no convivía con mi papá, convivía con mi mamá, pero bueno, era mi grupo familiar con el que estaba en contacto permanentemente, con mis primas, o sea, convivía, ¿no? Con, con mis abuelos, iba permanentemente a la casa, etcétera. O sea que eso no fui consciente hasta mucho tiempo después, ¿no? Pues también bueno, de todo un ambiente, un grupo familiar, una rutina, unas relaciones, digamos, de familiares que de pronto dejaron de estar, ¿no? Eso realmente provocó un vacío importante, que con el tiempo fui dándome cuenta, ¿no? En ese momento no era capaz ni siquiera de llegar a pensarlo. Pero bueno, siempre conviví con esa... Algo tan violento y tan bruto, digamos, es difícil. Es difícil para los adultos, para un niño mucho peor. ¿Y qué enseñanzas te dejó tu abuela? Vos decís que acompañabas a tu abuela de chico. Mira, yo lo que rescato es el coraje, ¿no? El coraje que tenía y la perseverancia. O sea, nunca dejaba de hacer cosas en función de la militancia de las madres, de la búsqueda de su hijo. Mi abuela, o sea, mi abuela estuvo en todos lados, realmente buscando al hijo, estuvo en todos lados. O sea, en todas las cárceles, en Coronda, en todas las cárceles de la provincia de Santa Fe, intentó hablar con todo el mundo. Incluso en una ocasión le pasaron un dato de que podía estar en Paraguay y hasta viajó a Paraguay. Es decir, no estuvo, digamos, no creo que haya sido algo fuera de lo que muchas madres hicieron. No fue algo que fue la única. Pero bueno, para mí sí era algo único, y poder verla y con eso, ¿no? Siempre me sorprendió de dónde había sacado semejante coraje. Mi abuela era una persona que, o sea, ella vivía en su casa para su familia, en su trabajo, y de pronto, bueno, se encontró con que ese mundo se le vino abajo y nada, lo asumió de la manera en la que pudo, y no se quedó con eso, digamos, sino que salió a pelear, siempre con mucha fuerza, siempre con mucho coraje, y siempre conservando una cosa que me quedó siempre de hablar con ella, y era, ¿no? Siempre el amor que tenía, no solo por los hijos, sino también por
por su pareja, ¿no? Por mi abuelo, ¿no? Ella siempre recordaba digamos, que él había sido el amor de su vida y siempre pensaba, ¿no? en eso, y siempre pensaba, bueno, en que quizás, digamos, si lo hubiera tenido a su lado, la lucha hubiera sido, digamos, más llevadera quizás, ¿no? Pero bueno, ella dedicó su vida, su cuerpo y su alma a la lucha por la memoria en el país, y no dejó nunca esa misión que le tocó, ¿no? Porque no la buscó, no, fue algo que le tocó a ella, no, sin buscarlo, pero lo asumió, no se quejó, digamos, de esa situación, y lo llevó adelante todo el tiempo. Y esa enseñanza me quedó, ¿no? Es admirable cómo transforman, ¿no? En una tragedia en amor y en lucha por buscar tus familiares y por buscar familiares de las demás víctimas, porque es buscar a todos los nietos que faltan, a todos, de todos, ¿no? No solo los propios. Así que yo creo que son historias de amor en el fondo, de un amor profundo hacia la humanidad. Sí, ¿no? Y además pudieron, digamos, llevarlo al plano como vos decís, a un plano de una lucha colectiva, ¿no? No es la lucha porque nosotros hoy tenemos eso, que es algo como hecho en el mundo, como ejemplo en el mundo, de cómo fue una cuestión que se convirtió en colectiva, no quedaron en el drama personal, digamos, de lo que ocurrió, sino que así como la dictadura vino a romper, digamos, proyectos colectivos o de organización colectiva, también, digamos, la respuesta por parte de las madres vino también desde ese lado, ¿no? De seguir organizándose, seguir en todo momento, no solamente también reclamando digamos, por justicia por lo que les había ocurrido a ellas, sino también reclamando por todo el resto de injusticias que se venían o que se siguieron cometiendo en el país, ¿no? Siguió, digamos, adelante con respecto a eso, ¿no? Bueno, yo llegado, digamos, una edad, un momento donde yo tenía inquietudes de militar políticamente, me uní a la agrupación Hijos acá en la regional Rosario, en el año 96, y bueno, desde entonces estoy militando acá, ¿no? Con este proyecto. Bien, sí, eso te iba a preguntar ahora sobre tu militancia actual ahí en Hijos y bueno, hacía cuánto que estabas, hace mucho que estás ahí en Hijos, y cómo ven actualmente, en la actualidad, y qué piensan que falta hacer en cuanto a la búsqueda y a la construcción de memoria, verdad y justicia. Bueno, yo como te digo, desde el 96 que estoy en Hijos, en la regional Rosario. Digamos, nosotros en su momento lo que vinimos, digamos, a reivindicar fue la militancia de nuestros compañeros, ¿no? Desaparecidos. O sea, la dictadura vino a imponer un proyecto económico y un proyecto como ellos se llamaron, de reorganización nacional. Para eso llevaron adelante lo que nosotros llamamos el segundo genocidio, ¿no? En eso creemos que Argentina a lo largo de su historia tuvo al menos 2 genocidios. El primero fue lo que se conoce históricamente como el proceso de organización nacional, ¿no? Que fue la organización del país políticamente y geográficamente tal como nosotros lo conocemos. Para eso se llevó adelante la llamada conquista del desierto, que fue el exterminio de los pueblos originarios. Y el segundo, que fue el proceso, que no por casualidad se llamó el proceso de reorganización nacional, que bueno, se llevó adelante mediante la persecución, la muerte y la desaparición de
más de 30.000 compañeros, ¿no? Entonces, que precisamente ese proyecto vino, ¿por qué? Porque había una organización popular, una organización política que quería otro tipo de país, ¿no? Con respecto a eso, digamos, de alguna manera el germen del nacimiento de hijos, y también la cuestión de reclamar en ese momento que era el momento de una impunidad absoluta por parte de los perpetradores del genocidio, porque estaban vigentes las leyes de impunidad, la ley de punto final y de obediencia debida, y también los indultos, ¿no? Es decir, ni siquiera los comandantes que habían sido juzgados en el año 85 estaban cumpliendo sus condenas, sino que estaban libres porque habían sido indultados, ¿no? Así que a eso vinimos nosotros, digamos, siguiendo el faro que teníamos por delante, que era el de las madres y el de las abuelas, siempre reclamando por justicia, nunca por venganza, pero siempre con la idea de que sin justicia, o sea, sobre la impunidad no podía construirse una democracia plena, digamos, y eso es lo que seguimos creyendo hasta el día de hoy, ¿no? Por eso participamos de los juicios, de las querellas, si bien, digamos, el Poder Judicial a través de muchísimas demoras y por ahí en muchos casos garantizó la impunidad biológica, como nosotros la llamamos, de muchos de los genocidas que murieron impunes porque no llegaron a ser juzgados. Todavía hay muchas cosas que se tienen que conocer de lo que ocurrió durante la dictadura. Todavía muchos que tienen que responder y que tienen que dar cuentas de los delitos que cometieron, tanto los perpetradores como los instigadores civiles de esa dictadura, que fueron los beneficiarios directos, como empresas, como las empresas o los instigadores, digamos, lo que nosotros llamamos los instigadores civiles, los beneficiarios, y quienes también dieron apoyo participando del gobierno militar en todos los niveles. No solamente desde el gobierno, sino también desde el Poder Judicial, por ejemplo, o desde la Iglesia también. Así que, bueno, ese es un camino que todavía queda mucho por recorrer, muy largo, y también con respecto al rescate de la memoria y la lucha por la memoria, ¿no? La memoria es un territorio en disputa permanente, no es algo que está encapsulado y que queda fijo en un determinado momento, sino que es un territorio que tenemos que disputar constantemente, permanentemente, al que por suerte se van sumando nuevas generaciones con una visión y con una sensibilidad y con un aporte desde las ideas y desde la militancia que sigue enriqueciendo esa lucha por la memoria en nuestro país. Que realmente ha conseguido algo excepcional, digamos, aunque todavía nos falta mucho, como es el hecho de poder sentar en el banquillo a los genocidas en tribunales comunes. No se constituyeron, como por ahí en el caso del genocidio nazi, a tribunales específicos para eso. Eso, por un lado, es positivo por el hecho de que son, digamos, los jueces que naturalmente deben juzgar los delitos los que los están juzgando. Por otro, bueno, al no por ahí no estar los medios necesarios disponibles, tanto materiales como humanos, se hace por ahí a veces lento el hecho de que en los juicios quizás tengamos solamente una audiencia por semana, o en algunos hemos tenido solamente audiencias cada 15 días, con lo cual todavía se alarga más. Toda esa larga espera que hemos tenido por llegar a la justicia todavía se alarga más, pero bueno, nada, son las cosas contra las que nos toca contra las que nos toca luchar, digamos, en este momento. Así que bueno, eso es, digamos, el trabajo de militancia en el que yo me veo abocado hoy.
Importante esto, ¿no? Del tema de la memoria, de la construcción y de las nuevas generaciones involucradas en esto, porque las abuelas empiezan a poner grandes también. Bueno, el otro día Estela cumplió 90 años y qué importante que es que estén los jóvenes y los pibes y pibas chicos que sigan con este legado y que sigan en esa búsqueda. Y saber que hoy hay nietos, nietes que todavía se están buscando y que posiblemente hayan tenido hijos por la edad que tienen, y hoy hay niños y niñas que no tienen su verdadera identidad, que no saben su verdad, que no saben su historia, y lo importante que es eso, y hoy en el presente, ¿no? Contrariamente a lo que dice mucha gente de esto de la cultura del olvido, de, bueno, dar vuelta a la página y mirar al futuro, pero ese futuro son esos niños que no tienen hoy su verdadera identidad. Y como sociedad somos responsables todos de seguir buscando y generar esto, memoria, justicia, verdad, reparación y devolverle la identidad a esos niños. Así que, bueno, para cerrar te quiero agradecer, Tomás, tu presencia acá, que nos hayas contado tu historia, la historia de tu familia. Pido disculpas por los problemas técnicos que hubo. Y bueno, les cuento a todos que pueden seguirnos por las redes, por Facebook y Twitter de la Comisión de Desaparecidos Españoles en Argentina. También está la página de la comisión donde se está haciendo un proceso de digitalización de documentos que se van subiendo. La página es www.cedra.ar. Y también este video y el anterior que hubo lo pueden ver por la página de YouTube. Así que, bueno, Tomás, agradecerte en nombre de la comisión tu presencia acá, agradecerle a María Consuelo Castaña, presidenta de la comisión, que pudo generar este espacio virtual de encontrarte a vos y esta charla. Y, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado, escuchándonos, y un placer, Tomás. Ojalá podamos hacer un encuentro cuando todo esto termine, fuera de la virtualidad. Bueno, cómo no, ojalá pueda ser pronto. Bueno, pronto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, chao. Y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, que harán que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el